La presencia de Dios representa el tesoro más precioso, la posesión más única que tenemos como pueblo de Dios, y es aquello que nos distingue de todos los demás pueblos. En el tiempo con Dios del día de hoy vamos a aprender algo maravilloso e importante acerca de la presencia de Dios con nosotros. Mi nombre es Roberto Pérez, es un placer siempre saludarles y estar juntos a través de esta emisión de Tiempo con Dios es Vida Viva en CGN TV Latino. Y quiero invitarte a que vayamos a nuestra lectura que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículos desde el 1 al 11. Éxodo 33, 1 al 11. Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: Di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Israel había pecado al hacer un becerro de oro y adorarlo y hacer una fiesta en su nombre. El Señor está indignado con el pueblo, también Moisés, y después de tener un tiempo de oración, de intercesión, entonces Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que los planes siguen tal como estaban, pero con una gran diferencia. Él ya no estaría con el pueblo, porque de hacerlo así terminaría consumiéndolo por completo. La santidad de Dios no puede convivir con el pecado del hombre y la santidad y la presencia de Dios consumen todo lo que no es de su agrado, todo lo que es contaminado, Dios lo consume. Dios no puede convivir con el pecado. Y es muy sorprendente cómo el Señor está dispuesto a seguir cumpliendo su promesa, a llevarles a la tierra prometida, a darles victoria sobre sus enemigos, pero no a enviar su presencia que habite en medio del pueblo. Cuando ellos escuchan esto, se quebrantan, se despojan de todos sus adornos, de todas las ropas, se visten pobre y austeramente como una señal de arrepentimiento y entonces quedan a la expectativa de lo que sucederá a través de la intercesión y la oración de Moisés. Y este pasaje nos enseña cosas muy poderosas. Nosotros como pueblo de Dios tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. En cada uno de nuestros corazones habita su presencia. Esta presencia no es visible, no es palpable físicamente ni de ninguna forma. A veces podemos sentirla y a veces no, pero es una presencia de Dios como la que estaba sobre el arca en el tabernáculo guardada entre las paredes del tabernáculo, encerrada en el lugar santísimo. Sin embargo, hay otra presencia. Es la manifestación de la presencia de Dios que iba con Israel. Era la cobertura de la nube y la guía del fuego. Esta era una presencia externa del Señor. Esta era una presencia que no consumía inmediatamente a los israelitas como consumía el sumo sacerdote si entraba al lugar santísimo y no estaba preparada. Es lo que nosotros hoy día podemos llamar tal vez la unción o la presencia del Señor de esta manera
que hace posible la obra del Señor, que hace posible las cosas de Dios. Y después de esto leemos cómo se pone el tabernáculo y cómo de todas maneras la presencia de Dios sigue siendo accesible para todo aquel que la quiera buscar. Esto es muy maravilloso porque vemos tres cosas preciosas en esto. La presencia de Dios es para el pueblo de Dios. Todos podemos buscar su presencia. Moisés puso el tabernáculo y cualquiera que quería buscar a Dios podía ir ahí y le podía encontrar. En segundo lugar, vemos que para Moisés era indispensable estar en la presencia de Dios. Y esto nos habla acerca del liderazgo, esto nos habla acerca del ministerio cristiano. Moisés no podría haber dirigido el pueblo si no hubiera prestado oídos a la palabra de Dios cuando le llamaba a entrar en su presencia para poder oír lo que el Señor tenía que decirle, porque solo con él Dios hablaba. Cada líder, cada pastor, cada persona que cumple una función debe entender que su llamado prioritario es habitar en la presencia de Dios, es tener comunión con Dios a través de la oración. De la presencia y de la intimidad con Dios es la fuente de donde fluye la unción del Espíritu Santo, de donde fluye la capacitación que Dios da para que se lleve a cabo la tarea que Él ha dado a la iglesia. Y esto lo vemos muy claramente en el ejemplo de Moisés. Moisés era el servidor de Josué, Josué era el servidor de Moisés y Josué estaba siendo formado para tomar el lugar de Moisés en el futuro. Tal vez él no lo sabía todavía, pero la presencia de Dios fue la que le preparó para asumir la labor de Moisés una vez que Moisés murió. Y el Señor le dijo, como estuve con Moisés, estaré también contigo. Cuando las ocupaciones del ministerio no son aún prioritarias, no ha llegado el tiempo de un ministerio completo y de lleno, lo más importante que debe hacer aquel que es llamado al ministerio y que sabe que Dios le ha llamado es dedicar su tiempo para estar en la presencia de Dios, cumpliendo obviamente con todas las demás obligaciones que de por sí nuestra vida nos pone a cada uno, ¿no? Como esposos, como padres, como personas que trabajamos, diferentes cosas que hacemos, pero la presencia de Dios debe ser una práctica prioritaria para el pueblo de Dios. Muy importante lo que vemos en el pasaje es el pecado rompe la comunión con Dios. Quiero decirte algo que puede transformar tu pensamiento acerca de Dios. Dios es muy fiel y Él aún cumple sus promesas, aún a pesar de que tú y yo le fallamos. Y si tú y yo escogemos no ser hombres y mujeres de oración, Dios aún te bendecirá, Dios aún te guiará a su propósito, pero no hay nada tan triste como ser un hijo de Dios y tener una relación rota con nuestro Padre. A un matrimonio, tal vez un hombre puede trabajar y puede aportar a la casa su parte y la mujer también su parte y a lo mejor pueden comer juntos y pueden tener una relación de conveniencia, pero si no hay intimidad, no hay amistad entre estas dos personas, su vida es una farsa y su matrimonio no tiene ningún gozo. Nosotros podemos correr el peligro de vivir queriendo disfrutar las bendiciones de Dios, pero no tener comunión con Dios. Dios le advirtió al pueblo que el pecado había hecho que Él rompiera su deseo de estar con ellos porque les terminaría consumiendo. Y cuando tú y yo escogemos pecar y desoír la voz de Dios, entonces Él gentilmente retirará su presencia externa, la amistad y la comunión íntima con Él se romperá. Seguiremos teniendo su presencia en nuestra vida porque Él vive en nosotros. Seguirá la omnipresencia de Dios estando alrededor de nosotros, pero no podremos vivir disfrutando del gozo de tener una relación y una amistad permanentemente con el Señor. Siempre que pecamos, nuestra relación con Dios se rompe. Cuando el Señor nos convence de pecado, debemos pedir perdón a Él y debemos ser humildes para que podamos volver a ser restablecidos a la comunión que Él anhela tener con cada uno de nosotros. ¿No es maravilloso que podamos contar con la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Hay algo acaso más maravilloso que cuando estamos andando en esa comunión viva con el Señor que enciende nuestro corazón, que hace que el poder de Dios se manifieste también en nuestra vida? Entonces debemos aprender a cuidar y a valorar la presencia de Dios. Y no olvidemos, la presencia de Dios es para todos, es para ti, es para mí, tenemos libre acceso a ella. Segundo, es una obligación insustituible para una persona en el liderazgo y en el ministerio. Y tercero, es la forma en la cual Dios prepara a sus siervos. Así que en cualquier forma no podemos vivir sin su presencia. Tengamos una breve oración. Señor, gracias por tu presencia.
Gracias por la unción de tu Espíritu, por la comunión del Espíritu que nos has dado, Padre. Permite que siempre tengamos un corazón sensible a tu voz, para que cuando pequemos y nuestra comunión se rompa, nos arrepintamos rápidamente, para que vivamos siempre siendo gente de oración y sobre todo siendo gente obediente a tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en otra ocasión en Tiempo con Dios. Hasta entonces.